Hablemos de Silent Hill. Buenas, en este vídeo precisamente vamos a dedicarle un tiempo a hablar acerca de Silent Hill F, el último título de esta franquicia, un título el cual pues he estado jugando durante estos días. Quiero dejar claro en este vídeo que no me lo he terminado y que por supuesto esto no tenéis que tomároslo como el clásico análisis, ¿vale? De hecho va a tener una estructura diferente a la que tienen los análisis de este vídeo, principalmente porque sobre todo lo que quiero compartir son sensaciones generales que me está transmitiendo el videojuego en cuanto a su estructura. He avanzado mucho, eso sí, os lo voy diciendo. También debo deciros que el videojuego incluso lo estoy llevando en dos partidas paralelas, uno en la dificultad difícil, otro en la dificultad historia, para las dos posibilidades que tienes. Ahora os voy a detallar un poco todo eso, ¿vale? Pero es sobre todo transmitir una serie de sensaciones. El análisis o comentarios ya seguramente pues mañana durante el directo lo veamos y ahí ya comentaremos más cosas en profundidad. Pero bueno, lo dicho, vamos a comentar acerca de este videojuego, por supuesto sin ninguna clase de spoiler o revelación de historia, solo quiero dejar claro. Y luego pues recordaros que este videojuego a través de Eneba lo podéis comprar mucho más barato. Lo tenéis en el link de la descripción. En primer lugar quiero aclarar ciertas dudas, sobre todo de la experiencia de juego y por supuesto de si este título tiene tanto que ver con el resto de la franquicia Silent Hill. Lo primero de todo, podéis jugar este videojuego sin haber jugado a ningún otro título de la franquicia, eso lo tenéis que tener claro. De hecho es un videojuego que transcurre mucho antes que todos los demás títulos de la saga, principalmente se ambienta durante los años 60 y de hecho nos traslada a Japón. ¿Por qué se llama entonces Silent Hill si no es precisamente el pueblo llamado Silent Hill y está en otro sitio completamente distinto? Pues para eso tendréis que jugar y llegar sobre todo a las fases finales del videojuego. Pero en fin, no vamos a demorar acerca de eso. Primero de todo, la estructura de este videojuego es muy similar a la del resto de títulos de la saga para la gente que lo haya jugado. Es decir, una serie de escenarios donde se intercambian las zonas relativamente abiertas, las zonas amplias de la ciudad que va recorriendo, aunque la mayoría de accesos están completamente cortados. En este caso sueles tener espacio pues para encontrar algunos coleccionables ocultos, algún que otro objeto que te va a ayudar a lo largo de la aventura, ciertos, vamos a decir, utensilios de ayuda para poder curarte y ese tipo de temas. Pero la realidad es que el título realmente transcurre de una manera parcialmente o relativamente lineal, en el sentido de que el videojuego siempre te va a ir conduciendo hacia donde tienes que ir en cada momento, con lo cual el título pues en ese sentido sigue un poco los cánones habituales, de llegar a un determinado sitio, al clásico edificio grande, donde luego vas a tener que ir interconectando, abriendo puertas y por supuesto resolviendo algún que otro enigma. En eso consiste y ha consistido siempre Silent Hill y es básicamente lo que te ofrece este videojuego. En esencia, la estructura es básicamente la misma que puede tener la segunda parte, solo que repito, en otro sitio completamente distinto. De hecho, ¿qué es lo que me está gustando de este videojuego? ¿Qué es lo que me está realmente causando muy buenas sensaciones? Por supuesto, todo lo que es el apartado artístico, todo lo que es el diseño y la ambientación, todo lo que es la recreación de ese pueblo, que de hecho debe de ser, en cuanto a densidad, en cuanto a la amplitud de las calles y todo ese tipo de cosas, el más grande de toda la saga. Es al menos una percepción que tengo ahora mismo. Algunos videojuegos de esta saga hace ya pues mucho que no me adentro en ellos, pero más o menos debo tener bastante claro que es el título más grande de todos, y eso que aún hay algún que otro escenario que no he podido recorrer, ¿ok? Pero bueno, en resumidas cuentas eso me está gustando mucho, sobre todo porque sí que es cierto que a veces en estos títulos, a veces en la saga Silent Hill nos hemos quedado un poco con la sensación de que nos gustaría tener más donde explorar, nos gustaría tener más donde recorrer, nos gustaría, digamos, tener realmente la sensación de estar en un denso lugar y no simplemente pues en una serie de calles cortadas que en realidad te dan acceso a 4 sitios. Aquí, repito que aunque el videojuego
te hace de hilo conductor en todo momento, es decir, no hay mucho camino por el que perderse, sí que tienes algo más de sensación de exploración, sí que tienes un poco más la cosa de que puedes encontrarte con alguna sorpresa, con alguna historia oculta en un escrito, entrar en una casa a través de unas escaleras en la parte trasera y que ahí te salga pues un monstruo, que previamente pues hay una historia detrás de todo eso, y así sucesivamente, ¿no? Y eso pues la verdad que en este videojuego creo que está mejor estructurado que en el resto, que te da más sensación de que hay recompensa por explorar, que te da más la sensación de que hay mucho más fondo dentro de ese universo, por una parte. Luego, por otro lado, la recreación de todo el diseño de niebla y eso, y también de los enemigos. En este caso, los enemigos pues son una serie de seres que básicamente están estructurados como marionetas. Y de hecho, el videojuego también tiene una mecánica bastante peculiar para, digamos, ir en lo que es su recorrido de historia, ya que en unos momentos estarás en el pueblo y en otros momentos estarás en un lugar onírico donde básicamente todo cambia. Vas a un lugar completamente diferente, como una especie de mazmorra, por así decirlo, donde a veces tendrás que resolver un puzzle. Y sí, los puzzles están muy presentes en este videojuego. Los puzzles, vamos a decir, que no son lo más intuitivo del mundo, pero tampoco son esencialmente difíciles. Simplemente pueden llegar a ser confusos. Es una seña de identidad que tienen estos videojuegos, al fin y al cabo. Hay una diferencia según el modo de dificultad que elijas. Tú con este videojuego puedes elegir la dificultad de la acción por una parte y la dificultad de los puzzles por otro. En modo difícil, pues los puzzles, debo decir que tampoco es que sean tan difíciles, simplemente que la resolución no está tan mascada, por así decirlo. En el modo historia he comprobado que determinados puzzles pues es un ABC, entre comillas, como que todo es algo más evidente. Tampoco percibo que la diferencia sea esencialmente grande. Lo que es la parte de la acción, aquí sí tenemos que dedicar un apartado completamente diferente, que lo voy a estructurar en un pequeño paréntesis ahora mismo. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que me está gustando es eso. La estructura y la esencia sigue siendo la de un Silent Hill de toda la vida. Sigue siendo realmente lo que se demanda de esta franquicia a nivel pues de lo que es crear una ciudad, de lo que es crear una ambientación y por supuesto ahora con más recompensa en lo que es la parte de la exploración. Pero claro, como digo, hay gente a la que le preocupa lo otro. ¿Dónde se va esa esencia cuando entra la acción en unos determinados momentos? Hay que hablar primero de ese sistema de combate. En general, dentro de esta franquicia, lo que es la parte del combate nunca ha sido la esencia ni el objetivo, pero existe, por supuesto está ahí. Hay un montón de enemigos a lo largo de los escenarios que nos van a querer hacer la vida imposible, o básicamente acabar con nosotros. Y la cuestión es que en esos videojuegos, en los clásicos Silent Hill, generalmente pues tú lo que tenías era la típica tubería oxidada, luego más adelante conseguías algún que otro arma, y en este caso pues te duraban lo justo y necesario. Pero bueno, con ello te podías más o menos ir apañando poquito a poco a lo largo de la aventura y posiblemente pues ya hacerlo más llevadero todo. Pero la cuestión es que aquí la cosa se ha facilitado o digamos se ha profundizado un poquito más, ya que tienes un sistema de esquivas por una parte, un sistema en el cual si haces una esquiva perfecta vas a tener un espacio aparte de una recarga de energía para golpear a ese enemigo y dejarlo pues aturdido o directamente cargártelo. Por otra parte también tenemos un sistema bastante peculiar de contraataque, es un sistema en el cual ciertos enemigos te van a hacer una marca a través de un ataque que te están a punto de realizar, la cual si aprovechas pues puedes dejarlos aturdidos y a partir de ahí pues molerlos a palos o hacer una mítica que se hace en estos videojuegos, salir corriendo. Es otra posibilidad que siempre vas a tener encima de la mesa. ¿En qué se diferencia esto según la dificultad que escojas en el videojuego? Pues mirad, en el modo difícil los enemigos son un tanto más agresivos, pero creo que se mueren básicamente con el mismo número de palos, o al menos es bastante parecido. En el modo historia los enemigos son una ameba, básicamente. Los enemigos se te quedan como medio empanados durante un rato y te dan mucho espacio de tiempo para atacarles, aunque es cierto que a veces eso puede resultar confuso, porque parece que no te van a hacer nada y cuando te acercas te cascan la hostia. Pero bueno, en resumidas cuentas, la diferencia se percibe según la dificultad, pero tampoco es que sea lo esencial dentro del videojuego. ¿O sí? Porque es a partir de este punto que acabo de explicar donde viene
algo más delicado que tengo que comentar en este vídeo, la parte donde el videojuego me deja una sensación muy agridulce. Quiero dejar claro, porque ya sé cómo se toma la gente esto fuera de contexto, lo típico que se suele hacer en el siglo XXI, y es que el videojuego como tal a mí me está gustando. De base, lo que es el videojuego a nivel general me está gustando mucho. Lo he comentado, la estructura de mundo me gusta bastante, posiblemente la más ambiciosa de toda la saga. Lo que es el sistema de combate a mí en lo personal no me parece ni molesto, ni tampoco demasiado tosco como dice la gente. Realmente incluso te puedes llegar a plantear, oye, ¿cómo es posible que una chiquilla de 13 o 14 años, que es lo que tiene la protagonista, haga desplazamiento de 3 metros? O sea, el sistema de combate lo puedes discutir en ese bloque, pero realmente no considero que sea un mal sistema ni nada por el estilo. Eso quiero dejarlo claro y que vaya por delante. Ok, explicado eso. El videojuego me está transmitiendo una sensación de cero miedo. Pasada la primera media hora, pasados los primeros instantes del videojuego, cuando ya te haces a ese manejo del combate, cuando ya te haces a los recursos y cuando ya te has hecho más o menos a lo básico, el videojuego a mí me ha perdido todo el impacto del terror. Y eso en un título de esta licencia es, desde luego, bastante sintomático. Principalmente porque aquí, al tener tantas posibilidades dentro de un combate y al hacer tanto enfoque en el combate, se pierde en cierto sentido todo lo demás, porque los enemigos ya no me dan tanto miedo. Esté en la dificultad que esté, ha llegado un punto en el que me da igual. En el modo difícil, pues los enemigos te atacan más y eso, pues bueno, ten un poco de más cuidado, ¿vale? El tema de los puzzles y demás, pues lo dicho, da exactamente igual, ponedlo en la dificultad que queráis, pero dentro de lo que es el apartado del combate, pues me decepciona un poco. No el combate en sí, sino el hecho de que los enemigos, conforme se te van acercando, llega un punto en el que les pierdes todo el respeto, porque básicamente puedes esquivar a cualquiera, puedes hacer un bloqueo, o mejor dicho, un contraataque, para dejarlos atolondrados y básicamente tener toda la ventaja del mundo para hacer luego lo que te dé la gana. Eso, pues, no es la esencia de Silent Hill, desde luego, y no se trata del número de enemigos o del número de combates o de que exista el combate en sí mismo. Mirad, aquí tengo este videojuego que es Hell Is Us. ¿Qué es lo que os expliqué yo de este videojuego particularmente? Que es un título donde combate tienes mucho, hay mucho combate en este videojuego, pero es un elemento de entretenimiento y de recorrido. Desde que llegas en el punto A al punto B, pues ahí en medio te ponen combates para que no te aburras. Alguno puede pensar, oye, en Silent Hill 2 también había muchos enemigos. Sí, yo de hecho creo que acabé el videojuego cargándome a más de 300, es una auténtica locura. Pero Silent Hill 2 no tiene un enfoque tan centrado en el combate. El combate, al igual que en este videojuego, es como algo que está ahí, simplemente para que te entretengas un rato y para darle dinamismo, para que el videojuego tenga movimiento, para que el videojuego, digamos, te aporte algo distinto en cada momento, para que tengas un pequeño soplo de aire fresco y que, digamos, vayas haciendo alguna cosita por el camino. Pero es eso, como un elemento más añadido a toda la historia. Y de hecho, en Silent Hill 2, una cosa que hay precisamente es que a los enemigos te los ponen de tal manera que realmente sientes el terror de que estén ahí, porque están situados en momentos donde generalmente te acabas de quedar sin recursos, hay muy pocos recursos en el entorno, y luego cuando derrotas a ese enemigo, de repente te encuentras un montón de recursos delante, para que tengas la sensación de gracias, como la sensación de satisfacción. Eso aquí se me pierde en el momento en el que me das tanto elemento de combate, en el momento en el que me das tanta posibilidad para que incluso cuando me vengan dos enemigos a la vez, los agrupo en un mismo punto, les meto un palo, los esquivo a la vez y cosas por el estilo. Es como que en cierto sentido el videojuego se pierde demasiado en darle esa importancia al combate. Yo entiendo que el desarrollador, en este caso, pues ha pensado, oye mira, vamos a crear algo más entretenido en la parte del combate, porque en Silent Hill suele ser un poco pegote lo que es el apartado de combate. Y claro, pues como le han metido una serie de mecánicas y una estructura más profunda al combate, pues habrán dicho vamos a darle algo de más importancia a esto, ya que nos hemos molestado. Yo toda esa parte la entiendo y lo dicho, no es que el combate en sí me parezca malo. Lo que me parece malo es que yo no estoy pasando nada de miedo con este videojuego. O sea, me aparece un enemigo y digo, pues aquí viene otra masilla a la que pegar palos. Y punto pelota.
Luego hay un pequeño detalle que tiene que ver con la historia del videojuego que como tal, pues es interesante, en cierto sentido, lo que pasa que tarda bastante en arrancar. Os digo, no os dejéis engañar por los primeros minutos en este videojuego porque empieza bastante lento, es un santo y seña también de la franquicia, los Silent Hill suelen ser lentos al principio, de hecho mucha gente los acaba abandonando porque no termina de llegar al punto en el que de repente aparece toda la esencia del videojuego. Y eso aquí pues sucede también, ¿vale? El videojuego va cogiendo mucho ritmo conforme avanza, si llega un punto en el que ya más o menos va hilando lo que es la parte de la historia. Sí que es cierto que los personajes, al ser básicamente chiquillos, básicamente son niños, pues hombre, sus historias, sus peleas y sus cosas, pues obviamente quizá pues no agradarán a todo el mundo, es lo que vengo a decir. El resto, ¿cómo se sucede la historia? Pues por una parte está la típica historia que te van contando a través de cinemáticas y luego también tienes la posibilidad de leer muchos escritos para entender pues un poco más la situación de determinadas cosas, tanto a nivel ambiental como para complementar la historia principal, aunque el videojuego tiene una mecánica un tanto peculiar. Y es que es un título que te tienes que pasar varias veces para comprender toda su historia. Sí, tiene una estructura circular. En este caso, cuando te terminas el videojuego tienes la posibilidad de iniciar un New Game Plus. Y en este caso, pues si lo haces, empezarán a cambiar una serie de cosas, habrá cinemáticas nuevas y también finales completamente diferentes, que dependerán de que encuentres determinados objetos, como una espada, y cositas por el estilo que por supuesto, según las lleves de una manera o de otra, pues te darán una conclusión diferente. Más o menos los que lo hayáis jugado os estaréis haciendo la idea de por dónde voy en el videojuego, pero en fin, esa es la cosa, que el videojuego para entenderlo le vas a tener que dar más de una vuelta, y eso pues a algunos les cantará y a otros pues seguramente les dejará bastante fríos, pero bueno, en una pasada te enteras. De lo que es el eje central de la historia te vas a enterar y lo vas a comprender. De lo que es el resto de historias paralelas y demás, para completar el círculo tendrás que dar más de una vuelta al videojuego. A ver, para resumir, en general el videojuego creo que todo lo que hace lo hace bien. Lo que es el apartado de combate yo creo que está bien, que está apañado, básicamente para lo que te quiero ofrecer es correcto. Luego lo que es la estructura, diseño ambiental y eso para mí es perfecto. Incluso lo que es el diseño de los enemigos es increíble, está muy bien diseñado todo. Pero es que tengo todo eso y no paso miedo. Básicamente porque al darle tanto enfoque y posibilidades al combate, que no es que tenga muchísimas posibilidades, pero te da las suficientes como para no tomarme tan en serio las apariciones enemigas y lo que realmente te puede generar un peligro dentro del título. No sé, son sensaciones personales, parece que estés jugando a Gelisas, parece que estés jugando otro videojuego, pero bueno, vuestras opiniones en la caja de comentarios y disfrutadlo mucho. Un saludo.